Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo, episodio 16 ya de este magnífico proyecto en el que estamos intentando entender nuestro cerebro, y para ello tenemos aquí una semana más a nuestro querido neurocirujano Osman. ¿Qué tal estás? Porque me consta que has tenido una semana intensa. Definitivamente la vuelta de las vacaciones ha representado bastante trabajo, la verdad. Ya se nota nuevamente que en Mallorca está terminando la pandemia, está aumentando el turismo. Pero bien, lo bueno es que he podido descansar, me he podido recuperar y he vuelto con muchas ganas de impulsar no solo el podcast, sino que el proyecto, que ya iremos viendo en qué consiste. Así que a tope, a tope. ¿Qué tal tu semana? Pues bien, estamos ahí, como bien dices, haciendo cosas ya del proyecto al margen del podcast que tendremos ganas de mostrar en un futuro. Y luego yo con mis negocios ahí intentando hacer clientes en Países Bajos, que es curioso cómo cambia el hacer negocios en un país y en otro. Así que tengo un reto ahí entretenido para los próximos meses. Así que nada, hoy vamos a hablar de un tema que nos habían salido varias preguntas por ahí en ese cajetín que tenemos para nuestros suscriptores de la newsletter. Y todas coincidían en algo que al final es muy interesante y muy necesario para la vida, que es el tema de la autoconfianza. Así que preséntanos un poco el tema de hoy. La autoconfianza es una creencia, es lo primero que hay que tener en consideración. Por lo tanto, como toda creencia, depende mucho de la evidencia que tengamos para sustentarla, por una parte, y por la otra, con cómo nuestro cerebro forma y crea una creencia y cómo la mantiene. Así que la autoconfianza podríamos decir que es la representación más literal de la capacidad narrativa de nuestro cerebro para construir nuestra propia historia. Va- Esa es la forma de introducir el episodio. Vale, pues además hoy vamos a hacer un episodio un poco freestyle de preguntas ahí que tengo yo en la cabeza y que hay de gente que queremos hacer. Así que me has dado unas cuantas pistas ya que te voy a ir llevando por ahí. Lo primero que te quiero preguntar es, que ya lo has dicho un poco, pero así a nivel general, luego iremos entrando en detalle, ¿cómo genera la confianza en uno mismo el cerebro? ¿Qué cosas se tocan dentro de nuestro cerebro? Existen dos aspectos fundamentales de la confianza. El primero es el aspecto subjetivo. Es la creencia que tengo de que puedo desempeñar algo. La confianza puede ser específica de una tarea. Esto se conoce más como autoeficiencia o autoeficacia más que autoconfianza. Y extender ese concepto a una visión general de mi capacidad para poder enfrentarme a las distintas cosas de la vida, eso se llama autoconfianza, la capacidad general de saber que puedo hacer las cosas. Y está la parte objetiva, independientemente de lo que yo crea que puedo hacer, cuando lo hago, tener la evidencia objetiva de que realmente soy capaz de hacerlo y de la forma en la que esperaba. La confianza va contrastando y se va construyendo a medida que voy comparando la creencia inicial que tenía ante algo con la evidencia disponible de cómo me fue haciéndolo. Y así es como vamos formando una autoimagen de lo que yo creo que puedo hacer, que es la autoconfianza. Vale, o sea que se tienen que alinear esas cosas. Lo primero que vemos es que, claro, si tú tienes una creencia de que puedes hacer algo más de lo que puedes hacer, como decía un profesor mío en la universidad, eres un tonto motivado, porque, porque, porque realmente te estás dando de hostia, ¿no? Si yo ahora digo quiero ser el mejor tenista de la historia y tengo 30 años, pues por mucha confianza que tenga, como que no, ¿no? Entonces, eso es lo que te quería preguntar. Ante pequeños detalles, obviamente hay cosas que no son palpables, ¿no? Que, como te decía, lo del tenista, pero hay gente que ante pequeños detalles, por ejemplo, entra ya con miedo a hacerlos. O sea, yo voy a hacer algo y hay personas que ya se paralizan porque dicen, ¡buah! Yo no creo que pueda hacer esto, me siento insegura y creo que no lo voy a lograr. Y por ese hecho hay gente que ya ni siquiera lo intenta. Entonces, ahí que todavía no se han demostrado a sí mismos,
que son capaces o no, porque eso que decías tú, todavía no han probado si esa creencia es verdad o no. ¿Cómo la gente puede evitar el paralizarse? Porque ahí ya entramos en de que de primeras la falta de confianza les hace paralizarse, por lo tanto, nunca van a saber si esa creencia es real, por lo tanto, nunca van a poder coger más confianza en sí mismos, porque no lo intentan. ¿Cómo pueden no Absolutamente. paralizarse? Ese miedo que también es algo del cerebro, ¿cómo pueden evitarlo? Sí, la confianza se construye. Es un fenómeno que se va construyendo poco a poco. La tendencia general de una persona a hacer algo, vamos a llamarle valentía, ese es un rasgo de personalidad, de afrontar y enfrentar más las cosas. Hay personas que prefieren mejor esperar, tomar más evidencia y son más conservadoras. Esto influye mucho en la percepción que tengamos de lo que podemos hacer. Estas diferencias, a medida que nos vamos enfrentando al mundo y vamos haciendo las cosas y vamos teniendo evidencia de que somos capaces o no, nos va a guiar en una forma u en otra. Por ejemplo, personas que son más mm, agresivas a la hora de enfrentarse a nuevos retos, probablemente tengan una menor bloqueo y una mayor predisposición a actuar. Ahora bien, los rasgos de personalidad no necesariamente quiera decir de que vayan a impedir que alguien desarrolle una competencia. Y aquí viene otro módulo y es el con qué actitud voy a afrontar yo una nueva actividad, un nuevo reto o un nuevo proceso de adquirir conocimiento o habilidades. El aprendizaje es importante aquí. Resumiendo, todos tenemos una predisposición biológica a actuar más o menos. Todos desarrollamos una actitud para poder enfrentarnos a algo nuevo con mayor o con menor energía. Y la confianza, esa sensación de que lo puedo lograr, se construye a partir de estos dos principios. El miedo cuando nos paralizamos ante algo, esto más que una cuestión de confianza tiene que ver con la ansiedad que se desarrolla del probable error que se pueda cometer y el significado que se le atribuye a eso negativo. En otras palabras, a una hipersensibilidad al fallo. Allí está el Vale, problema. vale. O sea, no es un tema tanto de confianza, sino de miedo a intentarlo. Y aquí has hablado de cosas como la biología y tal, y esta es una cosa que me parece muy interesante y es saber, vale, una persona que ya de por sí, o sea, todos conocemos a alguien que tú lo ves y dices, joder, qué seguro de sí mismo es, qué confianza, con qué seguridad habla y con qué seguridad hace las cosas. Eh, ¿Esto viene de algún modo determinado por un rasgo genético? Porque hemos visto que hay cosas como la valentía, etcétera, que afectan en la confianza. ¿Qué partes vienen por genética, si es que vienen, para poder tener más confianza en uno mismo? ¿O qué partes no se pueden Claro, desarrollar? definitivamente como los rasgos de personalidad intervienen en la sensación propia de seguridad personal y de confianza, la genética tiene aquí un factor. Sin embargo, su impacto es menos del que podamos pensar. Influye más nuestra biografía, influye más la historia que desde pequeños hemos aprendido a contarnos a nosotros mismos y la interacción que hemos tenido con nuestros primeros cuidadores y las primeras personas con las que compartimos. Hay una gran cantidad de aprendizaje no consciente a la hora de demostrar nuestras capacidades. Según el grado de apreciación, el grado de valor percibido por las personas que nos rodean, asimismo vamos construyendo una imagen de nosotros mismos. La confianza tiene que ver mucho con la construcción del yo. Cuestiones como el autoconcepto, la autoimagen, la autoestima se van construyendo a partir de la referencia que tenemos de cómo lo que hacemos tiene un impacto, una importancia y una valoración positiva en el mundo. En otras palabras, que lo que haga sea útil, que yo vea que sirva para algo, que impacte a otras personas, además de la mía, y que esa otra persona o esas otras personas que reciben las consecuencias de mis actos las valoren positivamente. Esto va construyendo un buen autoconcepto, una buena autoimagen y una buena autoestima. Cosas que se traducirán en actitudes, palabras, posturas y Ujú. formas de demostrar
esa seguridad que en último término refuerza la creencia de que yo puedo, que es la autoconfianza. Vale, claro, tiene lógica, ¿no? Por ejemplo, en el tema profesional, cuando uno sale de una carrera, empieza a trabajar, como no sabe hacer nada, está muy inseguro ante cada decisión que tiene que tomar. A medida que coge experiencia, se le nota mucho más seguro. Y eso es un tema de que ya sabe que hay cosas que funcionan. Pero yo te quiero preguntar, porque imagina que una persona es muy capaz de hacer algo, tiene unas habilidades muy buenas, tiene mucha confianza, pero claro, realmente estábamos hablando antes de que el resultado influye mucho en la medida en que se desarrolla esa confianza, porque si esa persona tiene mala suerte y no ha tenido suerte con sus acciones y no ha conseguido resultados en su vida, es igual de capaz, pero seguramente va a ir perdiendo autoconfianza. Entonces, ¿cómo puede medirse para no perderla en esa Momento de situación? dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Un punto importantísimo porque la confianza realmente se podría decir, es una creencia, pero como dije antes, tiene dos componentes. El componente subjetivo es lo que yo creo, es el componente que es ese grado de certeza que asocio yo a la habilidad que tengo. Aquí está el segundo componente, mi habilidad, mis capacidades, mis conocimientos, lo que tengo realmente para poder ejecutar esa tarea o esa función. Por tanto, contestando a tu pregunta, cuando algo nos sale mal en un entorno nuevo, demuestra o que realmente tenía una gran incertidumbre o un grado muy poco de certeza de que lo pudiera hacer, una baja confianza subjetiva, o que realmente no tenía la habilidad suficiente para poderlo hacer. Y a la hora de intentarlo, pues mi capacidad, mi habilidad, mi conocimiento no dio el nivel mínimo necesario para demostrar competencia en esa área. Y si se tiene la una, se puede ir adquiriendo la otra. Por ejemplo, si veo que realmente no tenía la habilidad, pero sé que tengo una capacidad de adquirirla, un buen autoconcepto, una buena autoestima, eso no afecta a mi valía personal, lo voy a intentar y voy a aprender. Por el contrario, si no tengo un grado de creencia suficiente, pero tengo la habilidad, simplemente sé que tengo que tranquilizarme, que tengo que creer en mí mismo, porque yo ya me he dado cuenta que puedo, porque lo he demostrado previamente, simplemente que mi sensación subjetiva no es suficiente. El problema está cuando no tenemos las dos. En ese caso no sería un problema de confianza, es que seríamos ilusos, estamos intentando algo a lo que no tenemos lo necesario para poderlo lograr. O sea, es muy importante el autoconocimiento, el saber en qué eres bueno, en qué no y hasta dónde puedes llegar en cada cosa y tus límites. Absolutamente, absolutamente. La autoconfianza es la expresión de ese autoconocimiento, la capacidad de saber hasta dónde puedo llegar. Vale. Hay otra cosa también que nombrabas antes muy interesante, que es el tema de, claro, necesitamos de la validación de nuestro entorno para también refortalecer esa confianza. Entonces, claro, por mucho que haya gente que diga no me importan lo que piensan los demás, realmente influye. Entonces, ¿cómo conseguir que las opiniones negativas de los demás tampoco te influyan si no son reales? Porque hay gente que te va a dar opiniones negativas por hacer daño o porque no tiene ni idea y te las da, pero no son reales. ¿Cómo fortalecerte ahí? Aquí importa mucho la motivación y que la motivación sea intrínseca. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos este podcast para que la gente nos conozca y para que la gente nos diga cosas bonitas, evidentemente nuestra autoestima, nuestra percepción de la valía de lo que estamos haciendo va a depender por completo de la que la gente diga. Por otra parte, si realmente lo estamos haciendo porque estamos convencidos de que estamos aportando algo positivo y bueno a la sociedad, independientemente de cómo nos salga en una vez puntual, algunas veces nos saldrá mejor, otras veces nos saldrá peor, la sensibilidad que tendremos ante lo que venga de fuera será menor. La cura, si lo queremos decir así, de cómo disminuir el impacto de la retroalimentación negativa que nos den de fuera, depende en que lo que estamos haciendo realmente sea motivado tenga una motivación intrínseca, algo que haríamos nosotros porque realmente nos importa, porque realmente nos gusta, y no lo estamos haciendo para que otra persona lo aprecie o lo valore, sino que porque lo aprecio o lo valoro yo. La gran mayoría de cosas que hacemos hoy por hoy, la mayoría de personas las hacen para los demás y no para sí mismos. Y es por eso que tiene
tanto impacto el feedback externo. Sí, y realmente es un error porque no puedes estar viviendo para la validación de la gente porque es absurdo. Hay otra cosa muy importante también. En una entrevista a Rafa Nadal yo le escuché decir que para él era mucho más fácil la segunda vez que ganó Roland Garros que la primera. Porque la diferencia era que la segunda vez ya sabía que podía hacerlo y la primera simplemente creía que podía lograrlo. Esto es algo que nuestro mentor nos dice mucho, ¿no? La diferencia que tiene el creer que puedes hacer algo con saberlo. Yo te quería preguntar si realmente hay algo que se cambia en esa estructura de tu cerebro cuando ya sabes que puedes hacer algo porque lo has hecho previamente. Aquí vamos. Hemos dado una introducción larga, pero vamos a llegar a la parte de neurocientífica de la confianza, de la autoconfianza. ¿En dónde está? Cuando nos enfrentamos ante la incertidumbre, evidentemente se activa nuestro sistema de amenaza. Es una amenaza. El no saber lo que va a ocurrir activa nuestra amígdala. Vamos a implementar una acción, planifica nuestro cíngulo anterior y organiza la información nuestra corteza prefrontal dorsolateral. Cuando fallamos, nuestro sistema de recompensa nos castiga, es decir, nos da esa sensación de bajón de que nos fuimos capaces de lograrlo, con lo cual refuerza y actualiza el nivel de la creencia y baja mi confianza para la siguiente vez. Cuando triunfamos, cuando lo logramos, sucede lo contrario. Nuestro sistema de recompensa, el sistema dopaminérgico, nuestro núcleo accumbens, nuestra área tegmental ventral, nos da un boost enorme de recompensa y refuerza la motivación por la cual lo estoy haciendo, refuerza el hecho de que el sistema que utilicé y la forma en que lo realicé fue la correcta y mejora mi expectativa de lograr un resultado positivo en el futuro. Todo esto que he dicho antes se traduce con una sensación subjetiva de confianza, de que yo puedo. Y a la hora de enfrentarme nuevamente a una situación similar, tendré cableado en mi cerebro ya una vía que me dice que realmente puedo. Ahí, Esa es la diferencia. Ahí, eso es lo importante, ¿no? El tener esas conexiones bien establecidas. Y realmente la última pregunta ya, ¿cómo influye la parte emocional del cerebro y la racional? Quiero decir, una persona puede ser muy segura de sí misma, pero incluso Rafa Nadal habrá momentos de bajón en los que estará más inseguro. Aquí te diría que es un arte el saber cuándo utilizar el cerebro racional en el momento en el que nuestra emoción nos está jugando una mala pasada y cuándo utilizar el cerebro emocional cuando el cerebro racional no tiene la evidencia suficiente que puede. Las personas que encuentran ese equilibrio de contrapesar, de complementar un cerebro con el otro, son las que tienen éxito. Pongo ejemplos concretos. Cuando volvemos al tenis, porque es un ejemplo que venimos poniendo aquí, y ya nuestra audiencia está familiarizada. Imagínate ir perdiendo un set o un breakpoint importante. En ese momento te puedes hundir, se puede haber perdido el partido. En ese momento, el cerebro racional de Rafa, vamos a suponer, dice, un momento, yo he estado en esta situación antes, lo he logrado muchas veces, tengo el entrenamiento, la formación suficiente, tranquilo, y voy a dejar que mi cuerpo y mi cerebro hagan lo que saben hacer. Ahora bien, cuando en otro, vamos a suponer otro escenario, cuando nos enfrentamos a algo en que no tenemos la evidencia suficiente, pero que tenemos unas ganas terribles de hacerlo. Pues te voy a poner un ejemplo. Tirarte paracaídas. A todos nos daría miedo. No has pasado por esa experiencia y no sabes si serás capaz o no. Tienes miedo, estás completamente paralizado. Las probabilidades de sufrir un accidente son prácticamente ínfimos. En ese momento, ese bloqueo que tiene el cerebro racional de decir que no tiene una evidencia, la emoción, las ganas, puede sobreponerlo. Y así para cualquier cosa. El proyecto, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros ahora mismo, no tenemos una evidencia completa de que esto vaya a funcionar. Estamos completamente seguros que lo que estamos haciendo es útil, en eso sí. Eso es. Pero lo que nos impulsa a seguir es nuestro cerebro emocional, el deseo de poder aportarle a la gente valor. Totalmente. Bueno, pues ahora ya para acabar, como siempre, vamos a cerrar con esa pincelada de nuestra puesta en práctica. Te recordamos, oyente, que imagina esta semana que viene que tengas un reto, una actividad que tengas que hacer, que a lo mejor te dé miedo. Dales un consejo, Osman, para que puedan trabajar esa autoconfianza. Sí,
trabajar en los dos componentes de la confianza. Lo primero es asesorar y medir muy bien su nivel de habilidad, de conocimiento, porque esto es lo que sustenta la siguiente. Es decir, emprender algo que esté en relación con lo que pueden hacer y ponerse un objetivo acorde a ese nivel. Por ejemplo, si alguien no sabe nadar, no va a proponerse ganar una medalla olímpica, ¿no? Se va a proponer simplemente aprender los movimientos muy básicos. O si alguien no sabe programar, sencillamente venir, ponerse en contacto y empezar a aprender los principios básicos de programación. No ponerse un objetivo muy elevado. Una vez esto, reforzar esta parte objetiva con un nivel de creencia que sea acorde a ese nivel. Y construir una narrativa positiva. Si es una persona que tiene una tendencia a construir imagen negativa de sí mismo, es muy sencillo porque tiene la capacidad de modificar esa historia con simplemente modificar su creencia acerca de lo que puede hacer. Entonces, el resumen es: 1, saber qué es lo que podemos hacer. 2, elegir un objetivo que realmente se corresponda con ese nivel de capacidad. Y 3, simplemente saber de que el cerebro es capaz de poder conseguir y hacer cualquier cosa que esté adaptado dentro de ese nivel. Bueno, pues ahí dejamos a nuestros queridos oyentes con esa puesta en práctica esta semana. Con esto es todo por respecto a la confianza, y a la semana que viene, Osman, ¿de qué vamos a hablar? Primero, que confiamos en que nuestra audiencia esté aquí para el próximo episodio. Una vez dicho esto, hablaremos de la dieta y la relación entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Con esto complementaremos el ciclo de estilo de vida saludable y su impacto en el cerebro. Bueno, pues ya sabes, si no quieres perdértelo, si te ha gustado eso, te recomendamos que te suscribas en tucerebroaldesnudo.com a esa newsletter tan maravillosa que enviamos, y nos vemos a la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.